Marzo de 2024. La policía de Santiago de Chile encuentra el cuerpo del exmilitar venezolano Ronald Ojeda enterrado en una zanja. Ojeda era un exiliado del régimen chavista de Nicolás Maduro, que lo consideraba un traidor a la patria. Llevaba 10 días desaparecido. El 21 de febrero fue secuestrado por falsos policías en su piso en la capital chilena. Y unos días después era asesinado de forma cruel, asfixiado hasta morir. Según los investigadores, detrás de este homicidio está la organización criminal más poderosa de Venezuela y una de las más temidas de América Latina, el conocido Tren de Aragua. Desde Venezuela a Chile, este misterioso grupo se ha expandido a todos los rincones de Sudamérica y se ha convertido en una amenaza internacional. Su actividad principal es la trata de seres humanos y sus redes son clave en el control del narcotráfico de migrantes hacia Estados Unidos. Pero también trafican con drogas y armas y gestionan sus propias redes de prostitución y se dedican a la extorsión de grandes empresarios y comercios. Los orígenes de la banda delictiva se remontan a 2010, en el estado de Aragua, al norte de Venezuela. Nacieron como una pandilla carcelaria que controlaba un tramo de las obras donde se estaba construyendo una línea de ferrocarril. De ahí pasó a expandirse para convertirse en un colectivo, que es el nombre con el que se conocen a las organizaciones criminales que operan en las barriadas venezolanas, dedicándose allí a la extorsión, el secuestro y el sicariato. El líder de la banda del tren es Héctor Guerrero Flores, un joven de 25 años conocido como el Niño Guerrero, uno de los criminales más audaces del continente y del que apenas existen fotos. En 2010, el Niño Guerrero fue detenido y encerrado en la cárcel de Tocorón. Allí, Guerrero Flores se hizo fuerte con otros miembros de su banda y se asoció a otros criminales de la región para crear el primer núcleo del Tren de Aragua. En poco tiempo consiguió tomar el control del centro penitenciario, del que se fugó 2 años después. Fuera de la cárcel, la banda empezó a expandirse hasta controlar un barrio entero de Maracay, la capital del estado de Aragua, donde comenzó a financiarse con el robo de coches y la extorsión a comerciantes. La cárcel de Tocorón es clave en esta historia, porque allí el Niño Guerrero y su pandilla consiguieron hacerse con el control del centro penitenciario. Allí negoció una reducción de la violencia dentro del penal. Un acuerdo tácito entre las autoridades carcelarias y los llamados pranes, que son considerados los líderes de la población penitenciaria. Pero esta paz no vino gratis. En la cárcel de Tocorón, cada preso tenía que pagar la causa, un impuesto criminal que permitió al grupo comenzar a expandir su influencia. Cada vez más empoderado, el Niño Guerrero dio un paso más y comenzó a operar también en otros estados venezolanos y a incursionar en otras actividades criminales. Además de buscar un pedazo del lucrativo negocio del narcotráfico, el Tren de Aragua se centró sobre todo en la trata de seres humanos. Con el deterioro de la situación económica en Venezuela tras la muerte de Hugo Chávez en 2013, miles de personas empezaron a buscar una salida hacia otros países latinoamericanos, hacia Europa y sobre todo hacia Estados Unidos. Para entonces, la banda criminal ya controlaba parte de la frontera con Colombia y cobraba entre 5 y 50 dólares, dependiendo de si las personas llevaban maletas o no, para pasar de Ureña a Cúcuta. La banda también podía captar personas desesperadas por salir del país, a las que financiaban el viaje y acababan metiendo en sus redes de prostitución para pagar la deuda. El recrudecimiento de la crisis política y social en Venezuela ofreció otra ventana de oportunidad para el boyante grupo delictivo. El régimen de Nicolás Maduro pactó una histórica alianza con el Tren de Aragua para que ayudaran a la represión de las protestas de 2017. Este episodio empujó aún más a más personas a la inmigración, muchos de las cuales acababan en manos del Tren de Aragua, aumentando con ello su poder y su influencia. Con el tiempo, la enorme diáspora venezolana se convertirá en la base de la expansión del tren por toda América Latina. Al principio, el tráfico de seres humanos estaba operado por contrabandistas locales, que también eran extorsionados por el Tren de Aragua. Pero todo esto no habría sido posible sin la complicidad de funcionarios corruptos. El Tren de Aragua también aprovechó la pandemia en 2020 para expandir sus intereses criminales. En plenos confinamientos nacionales, la organización comenzó a gestionar las rutas nacionales con una flota de coches y autobuses que, además de personas, traficaba con alimentos, productos y drogas. Una verdadera compañía de transporte, con sus propios hoteles para el alojamiento de migrantes y de mercancías.
Paralelamente, se desarrolló también la trata de mujeres obligadas a prostituirse, a menudo atraídas con el engaño o mantenidas en estado de esclavitud para pagar sus deudas. En 2018 comienzan a llegar las primeras noticias de la expansión del Tren de Aragua fuera de las fronteras de Venezuela. Su primer área de influencia fue el arco andino, donde están presentes en todos los países, desde Colombia a Ecuador, Perú o Bolivia. También ampliaron su acción en Brasil, donde habrían llegado a un acuerdo con el primer comando de la capital, el principal grupo criminal del gigante sudamericano. En su proceso de internacionalización, el Tren de Aragua acabó absorbiendo a pequeñas bandas criminales locales en los territorios donde comenzaba a operar. Su penetración es cada vez más fuerte y su marca distintiva es la brutalidad. Todo este entramado lo dirigía el Niño Guerrero desde la cárcel de Tocorón. En 2023, 11.000 agentes de la policía venezolana irrumpieron en la prisión para retomar el control de la institución. Cuando entraron, comprobaron cómo el presidio se había convertido en un parque de atracciones, con piscina, restaurantes y algún que otro animal del zoológico. Pero la operación levantó varias sospechas. Primero fue inusualmente pacífica, con un único muerto por un accidente. Pese a que el recinto debía albergar unos 3.000 presos, apenas había la mitad. Unos 88 fueron detenidos por pertenecer al Tren de Aragua, pero entre ellos no estaba el Niño Guerrero, que habría escapado antes de la llegada de la policía. Todo esto hace sospechar que fue un asalto pactado y que dio tiempo a la cúpula de escapar, y apunta aún más a las conexiones entre el régimen de Maduro y los criminales del Tren de Aragua. Venezuela insiste en que la banda fue desmantelada y que su nombre es utilizado por otros grupos como cobertura, lo que le ha costado roces con otros gobiernos de la región. Y si bien es cierto que algunas bandas locales pueden hacerse pasar por miembros del Tren de Aragua solo para beneficiarse del temor que generan, y también muchos políticos prefieren culpar a una organización extranjera de la criminalidad y alejar las sospechas sobre sus vínculos con mafias locales. Pero las evidencias de los repetidos delitos que se cometen a lo largo de todo el continente, con el sello del Niño Guerrero, hacen pensar que el tren no ha desaparecido, más bien al revés, que es cada vez más fuerte.